Bien, para comenzar con este video, debo aclarar que no me voy a poner de lado ni de las personas que emulan, ni tampoco del lado de Nintendo, ya que este es un tema que es bastante complejo y hay bastantes cosas por mencionar. Aquí simplemente vamos a tener un diálogo de acuerdo a lo que está pasando con la demanda más reciente de Nintendo hacia el emulador de Yuzu, que es el emulador de la Nintendo Switch, y cómo podría afectar tanto a los demás emuladores y a las ROMs. Bien, pues comencemos con un poco de contexto acerca de la reciente demanda de Nintendo, la cual exige al creador de Yuzu una indemnización por los daños y perjuicios que el emulador ha causado frente a juegos de la Nintendo Switch, asegurando que facilita la piratería a una gran escala y exigiendo el cierre definitivo del emulador. La denuncia completa y más detallada la puedes encontrar a través de la página Scribd y menciona las razones ya mencionadas anteriormente. Además, citan que con la existencia de Yuzu, se podría tener acceso fácilmente a juegos de la Nintendo Switch sin tener que pagar ni un solo centavo a la compañía o a los cientos de trabajadores, diseñadores y desarrolladores que hacen los juegos para dicha consola. En las declaraciones que hace Nintendo afirman también que el videojuego que más fue pirateado fue el Zelda Tears of the Kingdom, con más de 1 millón de copias ilegales semanas antes de su lanzamiento. Además, Yuzu tiene un Patreon en donde se puede obtener ciertos beneficios en cuanto al emulador, y menciona Nintendo que se duplicaron los pagos en el Patreon de Yuzu durante este tiempo, ya que los usuarios se registraban para poder obtener el acceso anticipado del juego y jugar las copias ilegales. Y esto es algo que posiblemente afecte a los emuladores de las diferentes consolas, ya que conociendo a Nintendo, cierren las demás páginas para ROMs o aplicaciones y programas de emulación debido a este hecho, ya que como siempre pasa en estos casos, la comunidad se va encima de la compañía sin saber el trabajo que hay detrás. Pero ojo, que con esto no quiere decir que esté mal el tema de la emulación, o que esté del lado de Nintendo, pero mi opinión es que es correcto emular siempre y cuando la consola ya haya llegado al final de su vida útil, o en resumidas cuentas, que ya los juegos y la consola en sí no genere ganancias para la compañía. Y menciono lo de no estar tan del lado de las compañías, ya que hace poco, vi que andan tirando muchas páginas de ROMs de juegos más antiguos, y esto es algo que en sí me molesta bastante, ya que precisamente esos juegos ya no le generan ganancia ninguna a las compañías. Uno de los casos que vi fue que comenzaron a dar de baja algunas de esas ROMs para PS2, en una página bastante conocida que evito dar el nombre para evitar problemas, pero empezaron con la ROM de GTA San Andreas, un juego que estaba en dicha página y que mencionaban que habían tenido ciertos problemas con Rockstar Games. Y otro caso que sí me disgustó bastante, fue el caso de una página que subía un catálogo bastante extenso de ROMs, todas en español, y que actualmente ninguno de los juegos se encuentra ya disponible. Juegos que casi no se encontraban en español estaban en esa página y que los han ido tirando con el tiempo. Pero bueno, solo toca esperar a cómo termina todo esto, y que ojalá no acabe mal para esa clase de juegos más clásicos, ya que hay juegos que actualmente ya es muy complicado conseguirlos y va a terminar costando más con el paso del tiempo. Quién sabe, posiblemente los de Nintendo obliguen al creador de Yuzu a cerrar el emulador como los de Nintendo saben hacer. En fin, ¿qué piensas acerca de lo que está pasando de este tema? Déjame saber tu opinión en los comentarios y tengamos una charla frente a si está bien o no la decisión de Nintendo. Los estaré leyendo, y nos vemos en la próxima.